Buenos días, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Dios les acompañe en este precioso día. Le pido a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que impresione nuestra mente, que nos capacite y que nos ayude a entender este mensaje el mensaje que hoy vamos a tratar de comprender es un mensaje de advertencia hecho hace mucho tiempo y que por desgracia el pueblo de Dios no ha querido entender, no ha aceptado y que muy probablemente puede ser eh, la causa de su perdición, ¿verdad? Es un mensaje muy solemne el de hoy y me gustaría que le prestéis atención porque toca muchas cuestiones que realmente son importantes y que por desgracia no, no aceptamos en su día y desde entonces tampoco, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Por eso eh, Dios se ve en necesidad de enviar sus propios mensajeros para que este mensaje al final del tiempo despierte a todo aquel que quiere ser despertado, ¿verdad? La reflexión de hoy está titulada Necesidad de fervor en la causa de Dios. Veamos qué es lo que nos quiere transmitir nuestro Dios. El Señor llama a la puerta de tu corazón y empieza muy fuerte porque es un mensaje dirigido a su pueblo y dice, el Señor llama a la puerta de tu corazón. ¿Y dónde está Él? ¿No está dentro? Pues vamos a ver que en realidad no está dentro, desgraciadamente, ¿verdad? El Señor llama a la puerta de tu corazón deseando entrar para impartir riquezas espirituales a tu alma. ¿Para qué quiere entrar? Para impartir riquezas espirituales a tu alma. Él unge los ojos ciegos para que descubran el carácter santo de Dios en su ley y entiendan el amor de Cristo, que es en verdad oro probado en el fuego. Aquí hay verdades mucho más profundas, pero vamos a ir a lo largo de la reflexión vamos a entender todo esto lo que nos está diciendo desde el inicio, ¿verdad? Porque el inicio nos prepara para todo el contenido que viene, ¿verdad? Hay viejas y nuevas verdades que aún deben ser añadidas a los tesoros de nuestro conocimiento. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Que todavía hay muchas cosas que Él quiere revelarnos, pero que por alguna razón no puede, ¿verdad? Fijaos lo que dice, no entendemos ni ejercemos la fe como deberíamos. Cristo ha hecho ricas promesas con respecto a la entrega del Espíritu Santo a su iglesia y sin embargo qué poco se aprecian estas promesas. ¿De qué nos habla aquí? Dice, nos ha hecho ricas promesas con respecto a la entrega del Espíritu Santo a su iglesia. ¿Y qué quiere decir aquí? Que no lo tenemos, queridos. Eso es lo que nos quiere decir, que no tenemos el Espíritu Santo. Y vamos a ver que está fundamentado lo que está diciendo, ¿verdad? Además, si entendemos que es un mensaje que viene de lo alto, ¿verdad? No estamos llamados a adorar y servir a Dios por el uso de los medios empleados en años anteriores. Dios requiere un servicio más alto ahora que nunca antes. Requiere el mejoramiento de los dones celestiales. Nos ha puesto en una posición en la que necesitamos cosas más altas y mejores que nunca antes. Y fijaos lo que nos dice aquí. La dormida iglesia debe ser despertada. ¿Qué dice?
la dormida iglesia debe ser despertada. Y esto lo está diciendo en 1890, es decir, 25 de febrero de 1890. A casi un año y medio, más o menos, de Minneapolis, cuando rechazamos el mensaje que nos fue enviado por Dios, ¿verdad? Y vamos a ver si entendemos qué es lo que nos quiere decir, qué es lo que nos transmite, ¿verdad? Porque este mensaje es tan vigente entonces como hoy, ¿verdad? La dormida iglesia debe ser despertada de su letargo espiritual, dice letargo espiritual, a la realización de los importantes deberes que han sido dejados sin hacer. ¿De qué deberes nos habla? Vamos a verlo. El pueblo no ha entrado en el lugar santísimo. ¿Qué dice? El pueblo no ha entrado en el lugar santísimo, donde Jesús ha ido a expiar a sus hijos. Fijaos lo que dice. Necesitamos el Espíritu Santo para entender las verdades de este tiempo. Aquí hay un mensaje terrible y a la vez profundo, ¿verdad? Primero, nos dice que el pueblo no ha entrado en el lugar santísimo. Y esto nos lo dice en 1890, ¿verdad? ¿Por qué dice esto? Porque al rechazar el mensaje de 1888, ¿verdad? Que era el mensaje para el día de la expiación, para el lugar santísimo, ¿verdad? No olvidéis que en 1844 el pueblo de Dios venía del lugar santo y tendría que entrar, debería de entrar en el lugar santísimo, ¿verdad? Y en 1845, en febrero, precisamente en febrero, ¿verdad? Febrero de 1845, Dios envía una visión, que es la visión, que es una sola visión en realidad, pero que nosotros la vemos en dos partes, porque se publicó una primera parte y luego la segunda parte, ¿verdad? Que es la visión del camino angosto y seguida por la visión de los dos tronos, ¿verdad? La visión del camino angosto la conoce el pueblo adventista muy bien, pero la visión de los dos tronos, muchos adventistas, yo diría la mayoría de los adventistas, no tienen ni idea que esta visión existe, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos dice esta visión precisamente? Pues que este pequeño grupo de 1844 se acercan a la entrada del lugar santísimo, pero que poco a poco se vuelven al lugar santo, ¿verdad? Eso nos dice la visión de los dos tronos. Y nos dice también que el Padre se levanta del trono del lugar santo y entra en el lugar santísimo, seguido por Cristo, ¿verdad? Se levanta del lugar santo y entra al lugar santísimo. Y que en el trono que dejó vacío Cristo en el lugar, el Padre y el Hijo en el lugar santo, el trono que dejan vacío, lo ocupa Satanás, ¿verdad? Esto tiene más profundidad todavía. Aquí nos quiere decir que Satanás se hace cargo del mensaje que dejaron en el lugar santo, el mensaje que era para el lugar santo, que era la justificación por la fe de Lutero, ¿verdad? Pero que en el lugar santísimo, en 1888, este pequeño grupo que se acerca a la entrada del lugar santísimo, pero que poco a poco después se vuelven para atrás al lugar santo, podemos entender también la metáfora del pueblo judío al salir de Egipto, ir al desierto, y reclamaba a Moisés todo el rato que era mejor en Egipto, tenían de comer y estaban mejor en Egipto, ¿verdad? Pues esta misma metáfora, esta misma experiencia la experimentan o la prueban este pequeño grupo de 1844, ¿verdad? Ellos en 1844 empiezan una obra, una tarea muy profunda de rescatar
los principios de los apóstoles que se habían perdido durante la Edad Media, ¿verdad? Y hasta 1888 es precisamente lo que están haciendo, ¿verdad? Restableciendo y redescubriendo todas esas doctrinas. Lo digo doctrinas para que lo podamos entender, ¿verdad? En aquel entonces ellos las llamaban principios fundamentales para que podamos entender o para que se puedan explicar qué es lo que creen, ¿verdad? Entonces empiezan una tarea profunda de redescubrir a través de la palabra de Dios. Y cuando llegaban a un momento que no podían entender más, recibían mensajes de lo alto, visiones de lo alto, ¿verdad? A través de la sierva para poder desatascar el camino, ¿verdad? Entonces, hasta 1888 ellos descubren doctrinas perdidas desde los apóstoles, ¿verdad? Pero en 1888, ya una vez que habían descubierto el sábado, el día de la expiación, habían entendido muchas cosas, claro, le faltaba el mensaje para el día de la expiación, ¿verdad? Al rechazar este mensaje del día de la expiación, que era la justicia de Cristo, ¿verdad? Este fue el mensaje, que es lo que tratamos aquí, reflexión tras reflexión. Es decir, cómo venció, quién era Cristo primero, cómo venció y qué es lo que pretende hacer con nosotros, el propósito de Dios, ¿verdad? Porque no habíamos entendido esto, a pesar de que teníamos la lección y la parábola del santuario, ¿verdad? Igual que los judíos, nosotros tampoco lo entendimos. Al rechazar el mensaje de 1888, rechazamos entrar en el lugar santísimo. Y es precisamente lo que nos está diciendo aquí. El pueblo no ha entrado en el lugar santísimo, lo está diciendo en 1890, ¿verdad? Fijaos, desde 1845, al recibir la visión, la advertencia, porque esta visión era una advertencia para el pueblo de Dios, ¿verdad? Lo que puede pasar, desgraciadamente, ha pasado. Por lo tanto, podemos ver que nuestro Dios está al tanto, está al mando y nos pone sobre aviso en todo momento. Desgraciadamente, ni entonces, ni hasta hoy, no hemos aceptado esta visión, ni entendida. Y, claro, si no aceptamos la situación en cual nos encontramos, perdón, si no aceptamos esta condición, pues fijaos lo que nos dice aquí. El pueblo no ha entrado en el lugar santísimo donde Jesús ha ido a expiar a sus hijos. Cristo está en el lugar santísimo tratando de expiar a sus hijos, sin embargo el pueblo está en el lugar santo. ¿Entendemos la desgracia? Esto quiere decir que nos hemos vuelto para atrás con el mensaje del lugar santo, de la justificación por la fe de Lutero, y no aceptando la justicia de Cristo, que fue el mensaje que se envió en 1888, ¿verdad? Por lo tanto, en aquel entonces, Elena de White dijo que hemos rechazado al mismo Espíritu Santo y el Espíritu Santo se ha retirado. Y fijaos lo que dice 2 años después. Necesitamos el Espíritu Santo para entender las verdades de este tiempo. ¿Comprendemos la desgracia? La Iglesia está sin el Espíritu Santo, por eso no entendemos las verdades desde aquel tiempo hasta hoy. Esta es la desgracia de este pueblo. Y cuando Dios trata de enviar sus mensajeros para reavivar este mensaje y para que podamos entender esto, pasa lo que en realidad ha pasado siempre en la historia del pueblo de Dios, ¿verdad? Un rechazo, y lo vamos a ver a través de esta reflexión. Me he parado aquí para que podamos entender en qué contexto, en qué marco, vamos a tratar de entender todo lo que viene a continuación, ¿verdad? Porque no es poca cosa. Es por esta razón podemos correr el riesgo de experimentar la experiencia del pueblo judío. Me refiero del año 34 hasta el 70, cuando realmente fue dispersado. Pues vamos a ver a través de esta reflexión que estamos corriendo este mismo riesgo. Yo diría, mirando la realidad, yo creo que estamos en pleno proceso. Pero vamos a ir a la reflexión, vamos a ver si logramos entender
¿Qué es lo que nos quiere transmitir nuestro Dios, verdad? Necesitamos el Espíritu Santo para entender las verdades de este tiempo, es decir, quiere decir que no las hemos entendido. Desde entonces hasta ahora, cuando, como lo he dicho en repetidas ocasiones, Dios nos vuelve de nuevo a mandar este mensaje, y yo espero, mis queridos hermanos, que por la gracia de Dios no lo volvamos a rechazar. ¿Sí? Pero hay sequía espiritual en las iglesias y nos hemos acostumbrado a estar fácilmente satisfechos con nuestra posición ante Dios. Qué desgracia, ¿verdad? Porque no hemos logrado entrar en el lugar santísimo. Y entonces, ¿qué posición tenemos ante Dios? Ya veremos, ¿qué nos dice ahora? Decimos que somos ricos y nos hemos enriquecido con bienes, o sea, enriquecido en lo material, pero que en lo espiritual vamos a ver que somos pobres. Dice, y no tenemos necesidad de nada, mientras que somos pobres, miserables, ciegos y desnudos. Y cuando dice desnudos, ¿qué es lo que está diciendo? Porque si entendemos qué significa desnudos, lo entendemos todo lo demás. ¿Cómo se quedó Adán en Edén cuando pecó? Hasta este momento había sido cubierto por la gloria de Dios, es decir, la presencia del Espíritu Santo estaba en él. ¿Sí? Pues ahora nos está diciendo que nosotros creemos que somos ricos en bienes, en lo material, ¿verdad? Y no olvidamos que el reino de Dios es el reino espiritual, no el material. Por lo tanto, podemos entender que cuando nosotros entendemos que al ser ricos con bienes, estamos hablando del reino terrenal. ¿Y quién gobierna este reino terrenal? Reflexionemos, ¿verdad? Y aquí nos dice, somos ciegos, no vemos nuestra situación, miserables, pobres porque no tenemos el mensaje, es justo lo que nos decía antes, no entendemos el mensaje y el propósito de Dios, ¿verdad? Porque no somos desnudos, porque no tenemos el Espíritu Santo. Eso es lo que nos trata de decir aquí, mis queridos hermanos. Y una vez más os invito, no, ni quiero, ni necesito, ni debéis creerme a mí. Por favor, acercaos a la palabra de Dios, estudiad por vosotros mismos, ¿verdad? Yo lanzo la reflexión y la advertencia. Vuestro deber es comprobar y tomad vuestra decisión, ¿verdad? Es esencial que estudiemos las Escrituras con mucha más seriedad de lo que lo hacemos. Y en verdad es así, ¿verdad? Porque escuché un mensaje, o sea, es mi trabajo desde hace muchos años. Yo me desenvuelvo muy bien por las redes, ¿verdad? Vi y veo, sí, constantemente veo personas, ¿no? Que dicen, oye, ¿por qué estáis hablando mal de la iglesia? Que esta es nuestra iglesia. Y yo me paro a pensar y digo, vamos a ver, ¿cómo llega uno a la conclusión de que yo, siendo miembro de esta iglesia, ¿verdad? Si, soy parte de esta iglesia, y me he equivocado cuando dije miembro, ¿verdad? Porque esto no significa nada. Yo soy adventista, es decir, uno que espera la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Porque esto significa ser adventista, esperar la segunda y confiar, ¿no? La segunda venida de Cristo. Pues cuando yo soy uno de este pueblo, ¿por qué alguien llega a la conclusión de creer que estoy hablando mal de este pueblo? ¿Cómo llega a esta conclusión? Y lo segundo, ¿de dónde viene este texto? ¿Quién lo manda? ¿Seguimos todavía creyendo en el espíritu de profecía? ¿O porque no nos gusta lo que nos dice, hemos de echarlo? ¿Sabéis cuál es nuestro problema, mis queridos hermanos? Daniel 8:14 dice que el templo será purificado.
Y los últimos dos mensajes que mandé, las últimas dos reflexiones, tenían que ver con esto. Con el templo será purificado. Yo os invito, mirad vosotros las visualizaciones que tienen los vídeos. Son varios canales donde subo estos materiales porque mi intención es que llegue a mucha gente, ¿verdad? Pero mirad vosotros los temas y las visualizaciones. Y os vais a dar cuenta por vosotros mismos que cuando estamos hablando de purificar el templo, estamos rechazando este mensaje de llano. Lo digo en términos generales. Sé que hay gente que se lo toma en serio, lo sé, pero estoy hablando de principio, ¿verdad? Entonces os vais a dar cuenta que cada vez que Dios trata de ayudarnos, que entendamos nuestra mayor necesidad, que es su espíritu. ¿Y para qué necesitamos su espíritu? Pues para purificar este templo, queridos. Porque en el Apocalipsis 19 no va a ocurrir si nuestro templo, si no hay un pueblo donde este templo esté purificado. Porque no olvidad que tenemos que glorificar a nuestro Dios. ¿Cómo? Guardando la ley en términos absolutos. Habrá una generación final que experimentará esto. El que se lo crea bien y el que no se lo crea, pues ha tomado su decisión. No hay ningún tipo de problema. Pues nosotros lo que estamos haciendo en realidad es rechazar esta purificación del templo. ¿Y por qué lo rechazamos? ¿Por qué entendemos mal el mensaje? ¿Por qué lo interpretamos mal? ¿Por qué estamos diciendo que estamos hablando mal de la iglesia? Cuando la advertencia es para mí, yo soy iglesia. Y para ti, claramente lo estoy diciendo, ¿verdad? O sea, el mensaje es para mí. ¿Por qué lo rechazo? Por lo tanto, podemos entender y vamos a ver en esta reflexión en qué riesgo nos ponemos, nos colocamos. Y recordad, cuando nos preguntará por qué no hemos hecho la preparación que correspondía para poder entrar en la boda, no vamos a tener ninguna respuesta. Recordadlo, ¿sí? Yo seguiré con estas advertencias porque están en lo escrito está. Y precisamente estas advertencias tienen el propósito de preparar ese pueblo, ¿verdad? Y vais a ver a través de esta reflexión que este mensaje de que Dios te ama, que lo sabe hasta aquellos que no practican el cristianismo. Todo hombre, todo este ser de este planeta, de un modo u otro, sabe que Dios nos ama, ¿verdad? De un modo o de otro. Pero ¿sabe todo el pueblo de este planeta las advertencias de nuestro Dios? ¿Conocen la gente de este planeta el propósito de nuestro Dios con nosotros? ¿Cómo nos va a salvar? ¿Lo conoce? No. ¿Por qué? Porque no nos gusta que el templo sea purificado. Las advertencias que nuestro Dios nos coloca, ¿verdad? Es una pena, ¿verdad? Es una pena que entendamos que alguien trata de hablar mal de la iglesia cuando en realidad lo que se trata es despertar la iglesia. De eso se trata, de despertar la iglesia, ¿verdad? Espero que entendamos bien. Y esto a mí personalmente me relata una cosa. Y el texto también nos lo dirá. Nuestra preparación es penosa. Penosa. Por eso llegamos a ese tipo de conclusiones. Yo soy tan adventista como el que más. Pero el amor a Dios no me permite dejar a nadie en la cuneta, ¿verdad? Que se pierda. Yo prefiero que me odies hoy y que me agradezcas mañana, ¿verdad? Esto es en realidad lo que hemos hecho con todos los profetas a lo largo de la historia. Los hemos matado, pero hoy leemos la Biblia y les agradecemos el esfuerzo y la pérdida de su vida para que yo hoy pueda entender realidades. Pero todos ellos, incluido Cristo, en su vida de su momento de la historia, los matamos, los odiamos, los rechazamos. Esta es la cruenta y la dura, esa es la dura realidad. Eso es lo que hicimos con todos ellos.
Pero hoy, cientos y miles de años después, les somos agradecidos, porque es así como tenemos la Biblia, ¿verdad? Pues por eso digo, prefiero que hoy me odies y que mañana me lo agradezcas, porque cuando harás esto significa que estás en el cielo y estamos en el cielo. Y eso es lo que yo espero. Por eso todo este trabajo, porque si no nadie tiene gana de que todo el mundo lo odie, nadie tiene gana. Y como lo he dicho en otra ocasión, he perdido amistades, gente que no me quieren ni ver, pero ya me verán, algún día entenderán, ¿verdad? Algún día entenderán. Este mensaje no es mi mensaje, es un mensaje de lo alto. El que quiere abrir los ojos y despertar, entender, me lo agradecerá, ¿verdad? Este esfuerzo pequeño, insignificante que estoy haciendo. Y los demás, pues, ya tomarán sus decisiones, ¿verdad? Vamos al texto porque se nos va el tiempo y el asunto es muy importante el de hoy. Es esencial que estudiemos las Escrituras con mucha más seriedad de lo que lo hacemos. Con fervientes oraciones debemos examinar seriamente y a fondo, atentos aquí porque nos está diciendo cosas sumamente importantes, con fervientes oraciones debemos examinar seriamente y a fondo los pilares de nuestra fe. ¿Qué dice? Los pilares de nuestra fe, nuestras doctrinas. A eso se refiere, a nuestros principios de fe, ¿verdad? Para ver que no tenemos un falso fundamento. ¿Qué está diciendo? Para ver si no tenemos un falso fundamento. A ver si no hay alguna doctrina, algún principio que no esté bien y que Satanás nos tenga engañados. Y en verdad aquí, en este canal, hemos tratado de resaltar esas cuestiones. Da igual que gusten o no gusten, yo aquí no estoy para gustar a nadie. Yo aquí estoy para resaltar las verdades que nuestro Dios nos envía. El que tiene oído, que oiga. El que quiere ver, que vea. Y los demás, pues han tomado su elección, ¿verdad? Fijaos lo que nos dice. Dios no bendecirá a los hombres en la indolencia ni en la oposición celosa y obstinada. Oposición celosa y obstinada a la luz que da a su pueblo. ¿De qué nos habla aquí, queridos? Del rechazo del mensaje. No solo entonces, sino desde entonces hasta hoy. ¿Y cómo interpretamos nosotros eso? Que estamos hablando mal del pueblo de Dios, ¿verdad? Mientras nuestro Dios nos envía luz, ¿verdad? Y nosotros hacemos una oposición celosa y obstinada a la luz que Dios envía a su pueblo. ¿Quién está equivocado? Reflexionemos, mis queridos hermanos, reflexionemos. Esa es la invitación. Muchos de los que han llegado a la fe han recibido las verdades de los labios de los maestros, y atentos aquí, porque esta es la causa, no la digo yo, está escrito, ¿verdad? Y no han buscado el conocimiento de la verdad por sí mismos. Por lo tanto, ¿en qué está fundamentada su fe? En lo que me cuenta otro. Eso es lo que me está diciendo. Y por eso no soy capaz de discernir la verdad por mí mismo, ¿verdad? Esa es la causa. Fijaos lo que nos dice. Se contentan con meras evidencias superficiales. No han obtenido mayor luz mediante la diligente investigación de las Escrituras y no son rápidos en discernir las tentaciones y engaños de Satanás. ¿Por qué necesitamos entender las Escrituras? Dice, para que seamos rápidos en discernir las tentaciones y engaños de Satanás. Y esta es la causa por la cual no creemos que el pecado se puede vencer. Esta es la causa. Y también es la causa de por qué no somos capaces de discernir las tentaciones y los engaños de Satanás, ¿verdad? Y mientras creemos que estamos bien,
En realidad, nosotros no estamos delante del lugar santísimo. Por aquí empezamos, ¿verdad? Por lo tanto, ¿dónde estamos? Reflexionemos, mis queridos hermanos, porque esto no es poca cosa. En absoluto es poca cosa. Algunos son descritos en las palabras de Malaquías. Os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos con la ley. Habéis corrompido el pacto de Levi, dice el Señor de los ejércitos. Aquellos que afirman guardar y enseñar la santa ley de Dios y que continuamente transgreden esa ley, son tropiezos no solo para los pecadores, sino también para los creyentes en la verdad. Se oponen a lo que no saben, porque por desgracia están leudados con el espíritu de la oposición. ¿Qué es lo que está diciendo? Está colocando encima de la mesa los auténticos problemas, ¿verdad? Las auténticas problemas las está colocando encima de la mesa. El que quiere ver, que vea, y el que no, ya ha tomado su decisión. La manera suelta y laxa en que muchos consideran la ley de Jehová y el don de su Hijo, ¿cuál es el don de su Hijo? Su espíritu, ¿verdad? Y fijaos lo que dice, lo vuelvo a leer. La manera suelta y laxa, superficial, en que muchos consideran la ley de Jehová y el don de su espíritu es un insulto a Dios. Es un insulto a Dios. Está escrito. No lo he dicho yo. ¿Sí? La única manera de corregir este mal tan extendido es examinar de cerca a todo aquel que se convierta en maestro de la palabra. Aquellos sobre los que recae esta responsabilidad deben conocer su historia, la historia de su pueblo, del pueblo adventista, ¿verdad? Debe conocer su historia, ya que ha profesado creer en la verdad. Y allí están los fundamentos de la verdad, ¿verdad? Su experiencia cristiana y su conocimiento de las Escrituras, la manera en que sostiene la verdad presente, deben ser extendidas. Se ha hecho muy poco en el examen de los ministros y por esta misma razón las iglesias han tenido la labor de hombres inexpertos e ineficientes que han adormecido a los miembros. ¿Qué es lo que han hecho? Han adormecido a los miembros en lugar de despertarlos a un mayor celo y seriedad en la causa de Dios. La verdad ha sido representada como un tesoro escondido en un campo, el cual cuando un hombre lo encuentra, lo esconde y con alegría va y vende todo lo que tiene y compra ese campo. El hombre que compró el campo araría cada parte de él para hacerse dueño del tesoro. Atentos, así es con la palabra de Dios. Está llena de cosas preciosas. Es un campo que contiene las inescrutables riquezas de Cristo. Pero ¿quién se para a estudiar esto? ¿Quién se para a encontrar los diamantes escondidos en la palabra de Dios? ¿Nos damos cuenta? Este mensaje de los nicolaitas ha adormecido el pueblo. Esto es lo que ha pasado. Sin embargo, muchos de los que enseñan la verdad no tienen la ambición de convertirse en estudiantes de la Biblia y no trabajan en la mina que contiene las preciosas joyas de la verdad. Consiguen una pista de algunos discursos que creen que les harán pasar por predicadores, pero les es imposible traer del tesoro de la palabra de Dios cosas nuevas y viejas. No están completamente equipados para toda buena obra y son incapaces de predicar las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Dónde están las causas? Aquí están, mis queridos hermanos. Abrid los ojos y los oídos.
Dejemos que nuestras oraciones asciendan a Dios por su gracia convertida y transformadora. Esta es nuestra mayor necesidad, su gracia convertida y transformadora, es decir, el Espíritu Santo, el que hará la purificación de este templo, queridos hermanos. Deben celebrarse reuniones en cada iglesia para la oración solemne y la búsqueda sincera de la palabra para saber qué es la verdad. Tomad las promesas de Dios y pedid a Dios con fe viva el derramamiento de su Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros, os pido que estéis atentos aquí, la palabra de Dios nos dará el significado de la palabra. Fijaos lo vuelvo a leer porque eso es sumamente importante. Primero nos dice que no tenemos el Espíritu Santo y que tenemos que orar por él. Y fijaos lo que dice. Cuando el Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros, la palabra de Dios nos dará el significado de la palabra. Es decir, sin el Espíritu Santo no vamos a entender la verdad. Y debemos de entender que no tenemos el Espíritu Santo y esta es la causa de nuestro error, de nuestro rechazo de la verdad que Dios envía. Esta es la causa. Los ministros no la manejarán sin cuidado, es decir, la palabra, sino con oración, reverentemente, como la guía del cielo. Verán el altar en el que presentarán sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y aceptable para Dios, que es su servicio razonable. ¿De qué está hablando aquí? De la purificación de nuestro templo, de todos aquellos que manejan la palabra de Dios. Está hablando de Daniel 8:14, que es la obra que se tiene que hacer en el día de la expiación, purificar nuestros templos. Eso es lo que nos está diciendo, mis queridos hermanos. Cuando la abnegación se convierta en parte de nuestra religión, entenderemos y haremos la voluntad de Dios, porque nuestros ojos serán ungidos con colirio para que veamos las cosas maravillosas de su ley, que tanto no nos gusta, ¿verdad? Veremos el camino de la obediencia como el único camino de la seguridad. ¿Qué dice? Veremos el camino de la obediencia como el único camino de la seguridad. Y hoy el pueblo de Dios dice que no podemos. Eso es lo que está diciendo el pueblo de Dios hoy. No se cree esa realidad. Y aquí nos dice que el único camino de seguridad es el camino de la obediencia. No hay otro. Por eso os pido vez tras vez, despertemos, mis queridos hermanos, despertemos. Dios hace responsable a su pueblo en la medida en que la luz de la verdad es llevada a su entendimiento. Las demandas de su ley son justas y razonables, y a través de la gracia de Cristo, del Espíritu de Cristo, espera que cumplamos sus requerimientos. ¿Cuál es la exigencia, queridos? No sé cuántas veces he dicho esto, no sé cuántas veces lo hemos leído de las reflexiones, no sé cuántas veces nos lo repite Dios y seguimos sin querer entender. Esta gracia de los nicolaitas nos ha comido el coco. Desgraciadamente, las demandas de su ley son justas y razonables, dice, y a través de la gracia de Cristo, del Espíritu de Cristo, ya lo hemos entendido esto hace tiempo, creo, ¿verdad? La gracia de Cristo espera que cumplamos sus requerimientos, por lo tanto, es posible. Es posible. Las exigencias de su ley deben ser cumplidas en su totalidad. Las exigencias de su ley deben ser cumplidas en su totalidad. Los hombres deben avanzar en el camino del deber, de la luz a una luz mayor, porque, atentos aquí, fijaos lo que nos está diciendo,
que es lo que nos ha pasado en realidad. Al rechazar el mensaje de 1888, el Espíritu Santo se ha apartado, ¿verdad? Porque así lo quisimos. Y fijaos lo que nos dice aquí. De la luz a una luz mayor. Porque la luz no mejorada se convierte en oscuridad. Y en un medio de atesorar la ira para sí mismos contra el día de la ira. ¿En qué se convierte la palabra? Fijaos lo que dice. Porque la luz no mejorada se convierte en oscuridad. Y en un medio de atesorar la ira para sí mismos contra el día de la ira. Es decir, esta luz que no hemos aprovechado, que no hemos ido creciendo, ¿verdad? Con ella, no hemos ido andando a paz con la luz que Dios nos ha enviado, se va a convertir en nuestra propia condenación, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo el texto, mis queridos hermanos. Espero que estéis atentos, que escuchéis, que veáis y que tomáis vuestra propia decisión. Cada miembro de la Iglesia es responsable de los talentos que se le confían, y para cumplir con sus responsabilidades necesita ser instruido con diligencia, paciencia y con el Espíritu de Cristo. ¿Entendemos? Sin el Espíritu de Cristo no hay manera. Por lo tanto, esta es nuestra prioridad número 1. Este trabajo recae en gran parte en el ministro, pero a menudo su trabajo está tan poco hecho que no puede ser aceptable para Dios o cumplir su propósito. Y esta es lo que les va a pedir Dios a los maestros de Israel, de cómo han hecho su trabajo. ¿Por qué el pueblo está como está? Porque dice que no puede ser aceptable para Dios o cumplir su propósito. El talento debe ser entrenado para que el más alto servicio pueda ser prestado por miembros individuales de la iglesia. Cuando las iglesias se conviertan en iglesias vivas y activas, el Espíritu Santo será dado en respuesta a su sincera petición. ¿Cuál es la condición? Fijaos lo que dice. Cuando las iglesias se conviertan en iglesias vivas y activas, el Espíritu Santo será dado en respuesta a su sincera petición. Mientras tanto, no. Espero que lo entendamos, ¿verdad? Entonces, la verdad de la palabra de Dios será considerada con nuevo interés y será explorada como si fuera una revelación solo de los tribunales de arriba. Cada declaración de inspiración referente a Cristo se apoderará del alma más íntima de aquellos que lo aman. La envidia, los celos, las malas sospechas cesarán. ¿Cuándo cesarán? Cuando el Espíritu Santo nos acompañe, ¿verdad? No antes. La Biblia será considerada como una carta del cielo. Su estudio absorberá la mente y sus verdades se deleitarán en el alma. Las promesas de Dios, que se repiten ahora como si el alma no hubiera probado nunca su amor, brillarán entonces en el altar del corazón y caerán en palabras ardientes de los labios de los mensajeros de Dios. Entonces suplicarán a las almas con una seriedad que no puede ser rechazada. Entonces las ventanas del cielo se abrirán para los chaparrones de la lluvia tardía. Los seguidores de Cristo estarán unidos en el amor. ¿Pero cuándo? Cuando los cielos se abrirán para los chaparrones de la lluvia tardía. Es entonces cuando los seguidores de Cristo estarán unidos en el amor y la verdad. ¿Sí? La única manera de presentar la verdad al mundo en su carácter puro y santo es que aquellos que afirman creerla sean exponentes de su poder. Es decir, no vamos a poder predicar la palabra de Dios al mundo mientras entre nosotros y en nosotros se ve otra cosa. No somos exponentes de su poder.
No creemos que nos puede transformar, que nos puede purificar. Mientras no creemos esto y mientras no nos ocurre esto, no podemos predicar al mundo. Eso es lo que nos está diciendo. La Biblia requiere que los hijos e hijas de Dios se paren en una plataforma elevada, porque Dios los llama a representar a Cristo ante el mundo. Como representan a Cristo, representan al Padre. ¿Y cómo representamos a Cristo y al Padre? Reflexionemos sobre esto. La unidad de los creyentes testifica de su unidad con Cristo, con su Espíritu, y esta unidad es requerida por la luz acumulada, es decir, por la palabra de Dios, ¿verdad? Por el mensaje que nos ha sido enviado, que ahora brilla en el camino de los hijos de Dios. Fijaos lo que dice aquí. No es la falta de conocimiento o de entendimiento espiritual lo que nos separará de la presencia divina, lo que nos separará de la presencia divina y testificará contra nosotros en el último día, sino que la verdad que ha alcanzado el entendimiento, la luz que ha brillado sobre el alma y no ha sido apreciada, nos juzgará y condenará ante Dios. Es decir, el mensaje que Dios nos ha enviado y que nosotros hemos rechazado, este mensaje, esta palabra, nos juzgará y condenará ante Dios. Hermanos míos, si fuéramos ciegos, no pecaríamos, pero hemos tenido el privilegio de ver una gran luz. Los tesoros de la verdad y el conocimiento nos han sido otorgados sin límite, y somos culpables en proporción a nuestro fracaso en vivir a la altura de la verdad que ha sido puesta a nuestro alcance. El carácter y el trabajo de muchos de los profesos seguidores de Cristo no soportarán la prueba de la santa ley de Dios. El Espíritu de Dios no está en su adoración y la adoración no es aceptable para Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? El Espíritu de Dios no está en su adoración. Es decir, que nosotros adoramos a Dios, pero sin su Espíritu. Y que esta adoración no es aceptable para Dios. ¿Entendemos lo que está diciendo? No hay excusa para su frialdad actual. Tienen las riquezas de la verdad y se jactan de su conocimiento, pero se contentan con no avanzar. ¿Verdad? Muchos alegan que sus padres creían en ciertas cosas, que amaban a Dios y eran favorecidos por Él, y por lo tanto nosotros seremos favorecidos al tomar una posición similar. Pero no podemos estar donde nuestros padres estaban. No podemos ser aceptados por Dios al prestar el mismo servicio que nuestros padres. ¿Qué ha dicho? No podemos ser aceptados por Dios al prestar el mismo servicio que nuestros padres. Para que la obra de nuestra vida sea bendecida por Dios, debemos ser tan fieles, tan celosos en nuestro tiempo como ellos lo fueron en el suyo. Debemos mejorar nuestra luz como ellos mejoraron la suya, y hacer lo que ellos hubieran hecho si la luz creciente que nos iluminaba hubiera brillado sobre ellos. No debemos abrir el libro sagrado con un espíritu ligero y trivial. Debemos estudiar la palabra de Dios con humildad, con esperanza, con corazones orantes, agradecidos de que tal tesoro nos haya sido garantizado. Toda doctrina debe ser llevada a la Biblia. Cada pregunta desconcertante debe ser resuelta por un "así dice el Señor". La verdad debe ser tejida en nuestra vida, para que influya en nuestro espíritu y gobierne nuestras acciones. Te declaro en el nombre del Señor que el ministerio debe ser elevado. No somos tan eficientes como podríamos ser. Algunos de los ministros no enseñan la verdad tal como está en Jesús. No comen la carne ni beben la sangre del Hijo de Dios. Ya estudiamos esta reflexión y ya entendemos. No se nutren de la misma palabra de Dios. Eso es lo que quiere decir. Y además
que no tienen el Espíritu, ¿verdad? Porque esto es beber del agua de la vida, es tener el Espíritu de Cristo. Eso es lo que quiere decir. Cristo dice, las palabras que os hablo son espíritu y son vida. Sus palabras deben formar parte de nuestra vida. Entonces ofreceremos fervientes y eficaces oraciones con esa fe que traerá beneficios. Si los ministros ven que sus trabajos no son eficaces para la salvación de las almas, ayunarán y orarán, y el Espíritu Santo vendrá sobre ellos. Trabajarán diligentemente para corregir lo que pueda estar mal en su carácter. La sinceridad de sus oraciones estará determinada por los esfuerzos que hagan para ponerse en relación con Dios. Cuando vean en sí mismos los pecados e injusticias que deben confesar y a los que deben renunciar, deben ejercer la fe de que cuando se arrepienten de sus pecados, Dios perdona. Ese poder renovador se le da al alma. Por la fe viva, la victoria será obtenida. La victoria será obtenida. En esta obra no debe haber indolencia, porque Dios llama a los hombres al ejercicio de todo poder para que trabaje con sus esfuerzos. El hombre no puede salvarse a sí mismo, ni ser un instrumento para la salvación de los demás hasta que no ejercite la fe viva y con esfuerzo decidido actúe su parte en la obra de Dios. Debe apoyarse en la fuerza de Cristo, en su Espíritu, que subyugará toda pasión impía y le permitirá vencerse a sí mismo. Dios ha dado a su pueblo la luz de grandes y solemnes verdades. Ha abierto a su entendimiento los misterios de la salvación. Atentos aquí. Si estas verdades no son mejoradas, el favor de Dios será retirado. ¿Qué quiere decir aquí? Viviremos la misma experiencia del pueblo escogido por Dios, es decir, el pueblo judío. El favor de Dios será retirado. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os pueda ayudar en vuestra propia reflexión. Y os invito, por favor, lo he hecho tan rápido como he podido, pero aquí en esta reflexión hay muchas cosas sobre las cuales debemos de reflexionar profundamente. Hay mucho que descubrir todavía, ¿verdad? Espero y ruego por la gracia de Dios que nos envíe su Espíritu, que impresione nuestra mente, que nos descubra estas verdades escondidas en su palabra y que seamos capaces, mis queridos hermanos, que tomemos nuestras propias decisiones, ¿verdad? Basadas en un estudio personal, mis queridos hermanos. El Espíritu de Dios nos va a descubrir a nosotros mismos, personalmente, esas verdades. Solamente así seremos capaces de hablarle al mundo, descubrirle al mundo estas mismas verdades. No podemos solamente escuchar, no escudriñar por nosotros mismos la palabra, entonces no recibiremos poder. Debemos de entender este asunto. Por eso os invito una y otra vez que vosotros reflexionéis por vosotros mismos sobre estas mismas verdades, ¿verdad? Que son enviadas de Dios. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.